Tienes una idea, lo has discutido con el equipo, quieres llevarlo a cabo. Sabes que tienes que crear un proceso, pero ¿cómo lo defines? ¿Hago un diagrama de procesos? ¿Me voy a un software? ¿Hago ambas cosas? ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por aquí? ¿Empiezo por allá? ¿Empiezo por aquí? ¿Dónde termino? ¿Cómo funciona esto? ¿Quién más asegura que lo puedo hacer? ¿Contrato a alguien externo? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? En este vídeo te lo explicamos, estate atento. Bien, vamos a definir cómo se define el proceso, el cual consta de distintos elementos, los cuales son personas, estados, fases o pasos, y a su vez tenemos indicadores alertas para ver si el proceso nos está funcionando bien, y además de ello podemos tener una última fase que es la mejora continua. Pero antes de irnos a la última parte, vamos a ver las dos estrategias con las cuales nosotros podríamos trabajar empezando con procesos, ¿vale? Hemos dicho que los procesos es una serie de elementos como las personas, estados, fases o pasos, los cuales combinados hacen que algo que tiene un inicio, un input, termina haciendo un output, ¿no? Entonces, la primera estrategia que suele pasar, y esto es lo que se equivoca la mayoría de las personas, es definir lo que me gustaría que fuera, ¿no? Entonces, yo empiezo haciéndome un diagrama de procesos, hay gente que se hace un diagrama de procesos, digamos, entre comillas, profesional, hay otras personas que simplemente ponen unos pasos, hay otras personas que lo escriben en un documento de Word, lo que fuere, ¿no? El caso es que tú te haces tu diagrama de proceso de lo que a ti te gustaría que fuera, lo cual está bien, pero muchas veces si tú eres demasiado ambicioso pensando lo que te gustaría que sea y no cuadra con lo que tú tienes, con tus capacidades, con tus personas o con el control de las fases, esto en realidad al final se convierte en papel mojado, ¿vale? Entonces, esto es una estrategia de lo que me gustaría, pero nosotros pensamos que es muchísimo mejor hacer una estrategia número 2, que es lo que yo puedo hacer ya. ¿Por qué es mucho más importante hacer lo que yo puedo hacer ya? Porque cuando se está haciendo la definición de los procesos, muchas veces es en la fase de la idea o en la fase de la travesía en el desierto. Si no tienes muy claro qué es lo que se hace en cada fase de las empresas, aquí te dejamos un vídeo para que lo puedas ver, ¿vale? El caso es que cuando estás en esas fases todavía no tienes muy claro qué es lo que vas a hacer o de qué manera lo vas a hacer. ¿Qué es lo que te gustaría hacer a nivel un poco visión? No está mal, pero cómo lo vas a ejecutar no lo tienes muy claro porque no dispones de las personas correctas, probablemente no dispones del software y lo más importante, no dispones de la experiencia, no sabes qué va a ocurrir después de un paso y cómo se va a abordar el siguiente, ¿vale? Además, en la travesía del desierto el objetivo es facturar, que es justo, la travesía del desierto es la etapa justo después de la idea, cuando empiezas a funcionar, y tu objetivo es facturar para poder sobrevivir, ¿vale? No generar el proceso perfecto. Después de la travesía del desierto solemos tener una fase que se llama crecimiento irregular, donde ya empiezas a crecer, pero un poco irregularmente, ¿no? Donde haces de gestor y haces de administrador, pero no sabes exactamente cómo salir de esa pescadilla que se muerde la cola porque no tienes tiempo para gestionar y como no tienes las cosas bien gestionadas, pues digamos que no tienes tiempo, no estás siendo más optimizado, más eficaz, ¿vale? ¿Cómo salimos de este círculo vicioso? Aplicando la estrategia número 2, que es ver lo que podemos hacer ya. Lo que podemos hacer ya se basa en quitarnos aquellas cosas que no son tan importantes, pero que es ruido en el día a día y enfocarnos en lo importante para crecer, ¿vale? Es decir, si tú eres un emprendedor o un gestor o tienes una empresa mediana y no has salido de esa fase, lo que tienes que hacer es ir dando la administración, ir dando ciertos procesos a aquellas personas que lo pudieran hacer y que esos procesos no son críticos para ti, porque los procesos críticos para ti es la atención al cliente a lo mejor, es las ventas, son las finanzas, ¿vale? Entonces para eso es mejor que tú te apoyes en una herramienta. Nosotros tenemos la nuestra que se llama Plattsila, hay otras muchas, nosotros recomendamos la nuestra porque es nuestra, como es obvio, y porque la conocemos y te podemos ayudar con ella. Pero una herramienta como Plattsila tú tienes los procesos predefinidos, entonces tú te puedes ajustar a un proceso que ya esté, unas notificaciones de lo que está ocurriendo para que no te pierdas aquí y no sepas si está aquí la fase o está aquí o está allá, ¿vale? Una posibilidad de compartir los registros para acelerar los procesos, ¿vale? Es decir, lo que se llama colaboración, ¿vale? Por ejemplo, cosas básicas que puedes compartir, las facturas con los clientes, ¿no? Las incidencias con los clientes, ¿no? O sea, ya te quitas el tiempo, fíjate, de enviar la factura a tu cliente, de las reclamaciones de la factura, de dónde está mi factura, dame una copia, ¿no? Eso ya está ahí.
o de las incidencias, usted escriba la incidencia y se registra automáticamente, o de otros documentos que se puedan hacer, ¿no? Las tareas, también tenemos tareas automatizadas en Platzilla, que es cuando, por ejemplo, estamos en el proceso de operaciones de los pedidos. Imagínate que eres una empresa que haces mantenimiento informático, pues entonces puedes tener un pedido de un cliente de hacer algo, ¿vale? Y ese pedido pasa por una validación del técnico y luego pasa a ser una orden de trabajo o un trabajo, ¿no? A lo mejor cuando ese técnico lo termina, automáticamente hay una tarea que lo que hace es que cierra ese pedido y cuando se cierra ese pedido se envía una notificación al cliente. No tiene que estar el técnico hablando con la persona de administración para que llame al cliente, para que le diga que, para que lo revise el cliente, para que le diga que está todo bien y entonces se termina este proceso, ¿vale? También tenemos unos ratios que son unos indicadores de, por ejemplo, en este caso que hemos hablado, tiempos en ejecución de incidencias, tiempos en ejecución de tareas de mantenimiento, cosas así. Y luego tenemos unas alertas que son unas alertas cuando algo no va según lo planificado, ¿vale? Entonces es mucho más importante que esto se haga de una vez o que nos ajustemos a algo que ya está de una vez y que nos avisen de cuando algo va fuera de lo previsto, a tener que estar constantemente mirando el proceso a ver si está bien, ¿vale? Independientemente de esto, de que el proceso esté ya hecho, ¿vale? Siempre tenemos que hacer una auditoría de procesos. Y Platzilla te da la opción de hacer una auditoría de procesos que los que ya tienes, ¿no? Porque los procesos siempre van variando a lo largo del tiempo, o sea, las cosas no son estáticas, las cosas evolucionan y tienes que ir mejorando los procesos que tienes hechos. Pero te tienes que fijar en auditar el proceso más que en una cosita particular del proceso que pueda estar o no funcionando. Es decir, el hecho de ya ir a algo que puedo hacer ya nos hace avanzar muchísimo en el tiempo en la perfección que nosotros buscamos para nuestra empresa, ¿vale? Volviendo a la auditoría de procesos más adelante, ¿vale? Cuando seas una empresa más grande, a lo mejor puedes hacer tu diagrama de procesos, que aquí te dice para empresas grandes o para reestructuraciones, pero si ya partes de esta base, a lo mejor no te es necesario. Lo que sí puede ser necesario cuando ya tienes esta parte más bien optimizada es empezar a trabajar en lo que es la mejora continua, ¿vale? Lo que se llama Six Sigma, es decir, Six Sigma es una metodología de los años 80, pero que a día de hoy se aplica y básicamente se trata de detectar los procesos, cómo van variando, ¿vale? Y ver esas variaciones, haciendo correcciones de esas variaciones y que al final se vayan reduciendo sigmas, que es la desviación típica. Bueno, esto tiene una explicación que vamos a ver en otro vídeo, pero al final se trata de que estos procesos cada vez vayan mejor, vayan mejor, vayan mejor. Y ir mejor, ¿qué quiere decir? Por eso estoy haciendo así, que el proceso sea más estable, ¿vale? No que un día se tarde tanto, otro día se tarde tan poco, otro día se tarde tanto, otro día se tarde tan poco en hacerse, sino que sea, digamos, siempre sepamos lo que estamos tardando en ejecutar el proceso, el coste que tiene el proceso, las personas que intervienen en el proceso, sea algo estable, ¿vale? De eso se trata Six Sigma. Y ya por último, es muy interesante asociar al proceso la evaluación del desempeño, tanto del equipo, que serían los proveedores internos, como los proveedores externos, ¿vale? De tal manera que ya tendríamos un control totalmente del proceso, no solo definido, sino además controlado. Porque un proceso de eso se trata. Tu empresa al final son procesos donde tienes un input y tienes un output. Entonces, entre medias hay que revisar, hay que planificar, hay que automatizar, hay que tener ratios, hay que tener alertas, ¿vale? Y en función de cómo lo hagamos, si encima podemos evaluar a las personas que intervienen en el proceso para siempre ir mejorando de cara al futuro gracias a estas evaluaciones, pues obviamente mejor que mejor. Bueno, eso es todo por hoy en la definición del proceso. En siguientes vídeos vamos a ver más cosas como la primera ejecución y la medición, la documentación y la autofranquicia, esto es súper interesante, y la medición, la auditoría y la mejora continua. Hasta el siguiente vídeo y muchas gracias por vuestra atención.